todos, espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a terminar el capítulo número 3 para así introducirnos en el próximo capítulo que va a estar muy bueno, tengo muchas expectativas al respecto, así que si les parece empecemos orando para entregarle este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente esta semana para poder escucharte, para poder predisponernos en nuestro corazón a lo que vos tenés preparado para nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que seas vos gobernando nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, aún nuestro físico, Señor, lo sujetamos a vos, declaramos que va a ser un antes y un después, que como venimos hablando, un encuentro con vos, un instante en tu presencia puede transformar años de esclavitud, de malos tiempos, Señor, de ataques del enemigo. Por eso creemos en lo que vos podés hacer en este tiempo, en estos minutos de clases, y te damos gracias por eso. Te damos gracias por lo que hiciste, te damos gracias por lo que haces, pero también te damos gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Vamos a terminar el capítulo número 3. Veníamos hablando de la caída del hombre, de cómo inició el pecado. Estuvimos hablando y haciéndonos preguntas de dónde hay pecado en nuestro corazón, con quién estábamos conversando, para hacer diariamente o semanalmente estas preguntas y también tener ese espacio para poder ser llenos del Espíritu, para poder hablar con el Señor y que Él también nos revele cuáles son sus pensamientos para con nosotros. Vamos a ir ahí a la parte donde dice el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre después de la caída. Simplemente me pareció importante resaltar cuál es el propósito de entender la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Entendemos que el pecado entra en el hombre, entra en nosotros por una decisión de nuestros corazones. Nosotros nos sentamos a conversar con el enemigo, él sabe en qué área de nuestras vidas atacar, por eso habíamos finalizado la clase pasada con estas preguntas. ¿Qué áreas? ¿Cuáles son nuestras áreas de debilidad en donde identificamos que el enemigo nos está atacando? Lo habíamos dividido en la parte de la identidad, en la familia, en el ministerio. Una vez que entendemos esto, una vez que somos conscientes de la debilidad que el enemigo usa para atacarnos, ahora es el momento de entender cuáles son las consecuencias de esos pecados, cuáles son las consecuencias que nos perjudican en nuestras vidas y que hacen también que nos alejemos y que nos distanciemos del Señor. Ahí dice la letra A, muerte espiritual. Vamos a hablar de la muerte espiritual, la consecuencia en la parte espiritual, la consecuencia en la parte del alma y la consecuencia en la parte física. ¿Qué hace el pecado en el ser del hombre? El punto 1 dice: al principio Dios le dijo a Adán, porque el día que de él comieres, del fruto, ciertamente morirás. Después de que Adán y Eva comieron del fruto, vivieron algunos cientos de años más. Esto muestra que la muerte de la que Dios habló no era una muerte física. La muerte de Adán comenzó en su espíritu. La definición científica de la muerte es la finalización de toda comunicación con el medio ambiente. Cuando el espíritu muere, pierde su comunión con Dios. Cuando el cuerpo muere, el espíritu deja de tener comunicación con el cuerpo. Por lo tanto, el hecho de que el espíritu haya entrado en un estado de muerte no significa que haya abandonado el cuerpo. Simplemente significa que pierde su conocimiento de Dios y que estaba muerto para él. Y acá hay dos versículos de muchos que hay, que a mí me impactan por esto que hablamos. Nosotros podemos ser personas, y ahí lo vamos a ver más adelante, que hablamos del Señor, que podemos decir lo que pensamos de Él, pero que estamos muertos espiritualmente como consecuencia de nuestro pecado. Vemos ahí en Isaías 29:13 que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha sido enseñado. Y después vemos en Mateo 15, el 8 y el 9, que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos dos versículos muestran cómo la persona puede decir, puede hablar, aún puede actuar, pero en su corazón está lejos de Dios.
cómo su espíritu está apartado del Señor. Vemos ahí que dice, la muerte espiritual significa que la comunión con Dios cesa. Cuando Adán desobedeció a Dios, su espíritu murió. El conocimiento intuitivo, esto que hablábamos en el primer capítulo, esta sensibilidad espiritual, la que nos permite saber que el Señor está con nosotros, que Él nos ama, que Él tiene planes de bien para nosotros, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que lo que Él dice en su palabra es verdad, que se va a cumplir. Eso es la sensibilidad espiritual. Nosotros sabemos que el Señor nos ama, sabemos que Dios nos ama, que envió a su Hijo Jesús por amor a nosotros para restaurar el plan original. Eso es la sensibilidad espiritual. Nosotros la perdemos cuando estamos en pecado. Dice la sensibilidad espiritual que el hombre tenía de Dios en su espíritu. Se corrompe por el pecado y el espíritu quedó muerto para las cosas de la esfera espiritual. Y acá agregué algo que dice, el hombre puede hablar acerca de Dios, decir o demostrar todo lo que sabe, pero estar muerto espiritualmente y lejos del Señor. El saber cosas, el poder hablar de Dios, el poder demostrar las cosas que sabemos y aún hasta ser usados, porque los dones son irrevocables, no demuestra o no rectifica que estamos en comunión con el Espíritu. Muchas veces podemos estar en pecado o podemos estar caminando en una desobediencia, que ahora lo vamos a ver, o en una situación que esté desobedeciendo a algún mandato del Señor y empezar a enfriarnos espiritualmente, y eso va a traer consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Estar lejos del Espíritu Santo, no poder sentirlo, perder la sensibilidad espiritual. Vamos al punto 3, que dice, como consecuencia, el espíritu de Adán quedó bajo el dominio del alma. Como consecuencia de la caída, el espíritu fue absorbido por el alma, se fusionó con ella y las dos partes quedaron entretejidas, el espíritu y el alma. Como consecuencia del pecado, es como que se unen. Por eso el autor de Hebreos dice en el capítulo 4, verso 12, que la palabra de Dios tiene que penetrar y dividir el espíritu del alma, lo cual es necesario por haberse hecho uno solo. Después que el espíritu quedó entretejido con el alma, el hombre comenzó a vivir en un mundo conceptual, en la razón. Empezó a actuar de acuerdo a su intelecto y a sus sentimientos. Qué importante, y esto ya lo habíamos visto, que es la palabra de Dios. El poder que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene las verdades que el Señor dejó escritas. ¿Por qué? Porque es la única que puede dividir lo que es lo del alma y lo que es del espíritu. Es lo que nos permite poder separar lo que el pecado une. Nosotros tenemos que tener esa sensibilidad espiritual para poder estar alineados, comunicados al Señor y así poder conocer qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el camino que debemos andar y tener sensible nuestro oído espiritual. El punto 4 dice, el espíritu había perdido todo su poder y sus sentidos. Se insensibilizaron. Aunque todavía estaba allí, era como si no estuviera. También esto muestra la pérdida del temor de Dios. Acuérdense que el temor de Dios no es miedo a ser castigado, sino que es un temor reverente. Es tanto el amor que tenemos por el Señor que nuestro temor es a no entristecerlo, a no hacerlo poner mal. Y ese es el temor de Dios. Cuando uno se insensibiliza a causa del pecado, no nos pone mal, no nos mueve el haber hecho las cosas mal, ya sea desde una mentira hasta una mala acción, una mala contestación, una mala respuesta, un gesto, una mala cara o una inmoralidad sexual, una falta de integridad en la economía o en nuestras familias. Ya no nos mueve, no sentimos los ojos del Señor sobre nosotros, nos da lo mismo y eso es terrible, eso provoca la muerte de nuestro espíritu. La letra B dice consecuencias en el alma, entonces la letra A es la consecuencia en el espíritu. Nos insensibilizamos, nos enfriamos espiritualmente, perdemos la comunicación con el Señor. La letra B dice consecuencias en el alma, dice el alma se sujeta a las exigencias de los sentidos, a los deseos del cuerpo y sus sensaciones.
Todas estas reclaman su obediencia y su sumisión, para que lleve a cabo sus órdenes y las satisfaga. Se convierte en su esclava. Por lo tanto, aunque el Espíritu Santo luchara por darle lugar a Dios, el esfuerzo sería inútil. Por eso las Escrituras dicen, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Eso lo tenemos ahí en Génesis 6:3. A menudo se refiere a la naturaleza pecaminosa que se halla en el cuerpo. Ahora el hombre está completamente bajo el control de la carne y no le es posible escapar. Vemos en el punto 2 que dice, el alma reemplazó al espíritu, que era el que gobernaba, y ahora todo es independiente y centrado en el yo. Vamos a ver ahí un montón de versículos que les dejé también para poder ver lo que habla la palabra acerca de esto. Cuando nosotros nos alejamos, cuando el pecado entra en nosotros, cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, no solamente sufrimos una muerte espiritual, aunque el espíritu está dentro nuestro, se va apagando. Por eso la palabra nos exhorta a no contristar al espíritu, a no apagarlo, a mantenerlo encendido. Nos pide que seamos intencionales en eso. Y también en el alma toma este control, toma este dominio sobre el espíritu, que se va apagando y empezamos a dejarnos guiar por nuestro razonamiento, por nuestras emociones. Ya no le damos lugar al espíritu, dejamos de orar, dejamos de leer, nuestra fe mengua y perdemos nuestro objetivo. Fe es visión, es tener un propósito claro. Nuestra fe decrece y lo que crece es nuestro razonamiento. Por eso muchas veces perdemos el foco de para qué estamos y por qué estamos en esta tierra. Simplemente para leer alguno tenemos Juan 3:6, tenemos Romanos 8 del 6 al 8, Romanos 13:14. Vamos a leer ahí Gálatas 5:17 que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen. Ahí es donde tenemos la batalla, ahí es donde se genera esta guerra de poderes. ¿Quién es el que va a gobernar en nuestras vidas, en nuestra voluntad? Para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos que orar, tenemos que clamar para ser guiados por el Espíritu Santo, para poder vivir bajo los frutos del Espíritu. Después lo vamos a ir viendo en los capítulos siguientes, pero todas nuestras debilidades y pecados son reemplazadas, pueden decrecer cuando hacemos crecer los frutos del Espíritu, cuando invertimos en los frutos del Espíritu Santo, cuando somos conscientes, cuando somos intencionales en alimentarnos de lo que el Señor dice que nos tenemos que alimentar y nos vestimos con la armadura que el Señor nos dice que tenemos que vestir. La letra C dice las consecuencias del pecado en el cuerpo. Vimos las del espíritu, vimos las del alma y ahora vemos las del cuerpo. El cuerpo de pecado está lleno de deseos y concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Son los deseos de bienes materiales, pero en especial los deseos sexuales exacerbados, desordenados. Sus inclinaciones y motivaciones son terrenales, lo cual obedece a que fue creado del polvo de la tierra. En el momento en el que el hombre se permitió ser contaminado por la serpiente, sus deseos legítimos se convirtieron en lujuria. Desde que el alma obedeció al cuerpo y se rebeló contra lo ordenado por Dios, quedó sujeto al cuerpo y éste le obedece. Cuando entra el pecado y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo quedan bajo el dominio del pecado, todo empieza a corromperse. El orden normal que el Señor le había puesto, que Dios le puso, empieza a desvirtuarse. Y nuestro pecado tiene deseos naturales y empiezan a desordenarse, empiezan a ser, como decía ahí, exacerbados, empiezan a ser exagerados. Y todas nuestras intenciones, nuestras motivaciones, todo lo que nos mueve, empieza a ir en contra de lo que Dios dijo, de lo que el Señor nos dijo. Ahora, quiero terminar la última parte hablando de lo que trajo el pecado, que es la rebeldía. Se rebela, el hombre se rebela con el orden de Dios, se rebela con las indicaciones que Dios nos dio. ¿Qué es rebeldía? ¿Qué es rebelarse? ¿Qué es este pecado que sin duda sabemos que fue lo que llevó
a Satanás a pecar, a Eva a pecar, a Adán también. ¿Qué es la rebelión? ¿Qué quiere decir la rebeldía? Ahí tienen la definición. Dice alzarse contra la autoridad, insubordinarse, desobedecer. Que se resiste, que una persona se resiste a acatar una orden dada por una autoridad superior. ¿Y qué es un rebelde? Que es difícil de educar, de dirigir o controlar porque no obedece lo que se le manda. Vemos ahí en la letra A que dice, Satanás cayó por haber sido rebelde y acarreó a 1/3 de los ángeles del cielo con él. Él era un ser creado por Dios, un querubín, y tenía autoridad delegada por Dios, pero un día comenzó a murmurar contra Dios, pretendiendo ocupar su lugar, y fue echado del cielo. Y ahí tenemos el pasaje también. Una persona rebelde es un desobediente, alguien que murmura, critica o juzga a las autoridades, se asocia con los más débiles en la fe e intenta sembrar sedición, división. La rebeldía también va acompañada de celos, envidias, contiendas, espíritus que oscurecen la mente y buscan desestabilizar los ministerios. ¿Qué es la rebeldía? Es ir en contra de lo que el Señor nos ordena, es ir en contra de su palabra, es levantarnos no solamente en nuestra mente, eso es murmurar. Fíjense cómo Satanás, como no puede crear nada, él cambia todo, distorsiona todo. Dice que el Señor nos habla en un susurro, en un silbo apacible. Y Satanás, como no puede crear nada, ¿qué hace? Viene con la murmuración. Él viene en un acento bajo, en un tono bajo para hablarnos, para sembrar en nuestra mente malos pensamientos, críticas hacia el otro, críticas hacia nuestras autoridades y aún críticas hasta para con el Señor. Él cambia el escuchar la voz del Espíritu, el escuchar la voz de Dios, el callar nuestra mente, nuestro corazón para poder alinearnos al Señor, y trae murmuración, trae esos pensamientos que son esas pequeñas zorras que echan a perder todo el viñedo. Por eso es tan importante ver, y lo vamos a preguntar más adelante al final, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Hay rebeldía? ¿Hay situaciones que nos hacen rebelarnos contra la autoridad, contra el Señor? Vemos ahí en la letra C que dice, este sistema premia a los rebeldes y los muestra como un ejemplo a imitar. Sabemos que la rebelión va a aumentar más en los últimos tiempos. Dice, el rebelde no reconoce la autoridad de Dios ni la de nadie. Por lo tanto, no se sujetará a ninguna autoridad. Se sienta en el trono de su vida y dice, yo gobierno mi vida. Cree que los que están en autoridad sobre él le roban la libertad. El rebelde no oye a Dios. ¿Por qué? Y acá son actitudes que tenemos que revisar. Dios solo habla con aquellos que le obedecen. En la desobediencia no se escucha la voz de Dios, no hay bendición. La obediencia a medias es desobediencia. Cuando el Señor te dice algo, cuando tu autoridad puesta por el Señor te está diciendo algo y vos no lo haces, la obediencia a medias es desobediencia. Y el 3, el rebelde sustituye la obediencia con actos religiosos. En la obediencia está la bendición y en la desobediencia no solamente, como veíamos antes, estamos pecando, estamos yendo en contra de nuestra autoridad máxima, que es el Señor, sino que encima muchas veces como consecuencia, en la gran cantidad de los casos, traemos rebeldía en otros. Hacemos que otros sigan nuestra actitud, hacemos que otros caigan en pecado como consecuencia de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía, como le pasó a Satanás, que se llevó consigo 1/3 de los ángeles. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud con la autoridad? También para poder darnos cuenta si estamos pecando en algo de esto, en algún área de estas, no solamente con una autoridad espiritual en la iglesia, en nuestros hogares. Estamos siendo rebeldes con nuestros esposos, estamos siendo rebeldes con nuestras esposas. Si sos soltero, estás siendo rebelde con tus padres, con tus autoridades de tu hogar. Estás siendo una persona que está siendo rebelde a tu jefe del trabajo. Cualquiera de esas actitudes de rebeldía que hay en tu corazón, en tu alma, están haciendo que vos te enfríes espiritualmente. Y aunque vos creas que no,
no coincide, no pueden convivir el pecado con la bendición. No puede vivir en una persona la rebeldía, la murmuración, la crítica, la desobediencia con los frutos del Espíritu. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud para con las autoridades? Y ahí hay 3 puntos. Debemos orar e interceder por ellos, al Padre, bendecirlos siempre. Segundo, Dios estableció autoridades para que vivamos protegidos, para tener una sujeción, para estar sujetos a una autoridad, y eso trae bendición. Podríamos ya solamente en este punto extendernos y hablar qué pasa cuando una autoridad va en contra de lo que Dios nos dice, y ahí tenemos, y me pareció importante ponerlo en el punto 3, que solamente si una autoridad espiritual nos hace ir en contra de algo que Dios dice en su palabra, o que hace que sea alguna mala acción, una mala actitud, un mal pensamiento, solamente ahí tenemos que desobedecer a una autoridad. Pero si no, siempre tenemos que estar sujetos. Aunque nuestras autoridades, que son seres humanos, son personas, puedan equivocarse, Dios bendice al obediente. Dios bendice a los hijos que son obedientes. Y el Señor se va a hacer cargo, y el Señor nos mostrará y nos ayudará y nos enseñará. Pero nuestro mayor objetivo es ser personas obedientes, sujetas, que oramos e intercedamos por nuestras autoridades. Y para terminar, como siempre, preguntas para hacernos, para poder escudriñar nuestros corazones, nuestra mente. ¿Cuánto tiempo invertimos en intimidad con el Señor para escucharlo? Segundo, ¿hay actitudes de rebeldía en tu corazón que te alejan o te enfrían espiritualmente? ¿Y por qué te hago esta primera pregunta de tu tiempo en intimidad? Porque ese tiempo en el que vos calles todas las voces, entres a tu cuarto y en el secreto escuches al Señor, es cuando Él te va a mostrar todo lo que vos tenés que hacer, pensar, decir, actuar. Si hay alguna área en la que vos estés teniendo una actitud de rebeldía o de desobediencia, es en intimidad con el Señor cuando Él habla a nuestro espíritu, nos enseña, nos amonesta, nos exhorta. Y también al estar en esa intimidad con Él, al callar todas las voces exteriores y al ser sensibles y vulnerables en su presencia, es cuando Él dice: esto no es lo que yo te pedí, esto no es lo que yo te estoy diciendo. Cuando tenemos una actitud de rebeldía, no sé, en casa, con nuestros maridos, en intimidad el Señor te dice: sabes que eso no está bien, sabes que no era lo que yo quería, sabes que esta actitud no es la correcta, y el Señor nos lleva a pedir perdón, a reconocer nuestra actitud y a poder entregársela a Él para ver los frutos. El pecado tiene consecuencias y deja secuelas. Cuanto más tiempo dejamos al pecado obrar, más difícil es poder sacarlo, y solamente tenemos que recordar que es con la intervención y la obra del Espíritu Santo que podemos ser verdaderamente libres. Yo sé que el Señor quiere sanarnos, quiere sanar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo de las consecuencias del pecado, de todas las veces que hemos pecado, y obviamente seguiremos pecando porque somos seres humanos y nos vamos a equivocar, pero sabemos que Él en la cruz pagó el precio por todos nuestros pecados, por los antiguos, por los presentes y por los que van a venir. Pero nosotros somos tan vulnerables, estamos tan hambrientos de su persona, que no queremos esperar a lo que va a venir. Queremos ser llenos de su Espíritu, queremos ser testigos fieles de lo que Él puede hacer en una vida obediente, vulnerable y sujeta. Él quiere cambiar tus deseos personales por lo que arde en su corazón. Entonces me preguntaba, ¿querés amar lo que Dios ama? ¿Querés conocer sus planes y sus deseos para tu vida? Y me pareció, no está este versículo en el material, pero que podemos hacer esta oración del Salmo 51 que hizo David. Y con esto terminar. Salmo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Ay, David está reconociendo su rebeldía. David se está haciendo vulnerable, se está humillando, le está diciendo al Señor, estoy hambriento por vos, hacé una obra en mí. Si vos no intercedés, si vos no intervenís en mi vida, yo solo no puedo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto era lo que veíamos. Nacimos en pecado, pero he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En la intimidad con el Señor somos entendidos. Él nos revela, al mirarlo a Él, al contemplarlo, Él nos da sabiduría para saber qué está mal y qué es lo que tenemos que hacer, qué decisiones radicales tenemos que tomar. El 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él quiere sanar tu físico, Él quiere sanar tus dolencias, las enfermedades físicas producto del pecado, Él las puede revertir. El 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El vivir en esta intimidad, el ser restaurados, el ser limpiados, el tener sabiduría de Dios, no solamente nos bendice a nosotros y nos sana, sino que nos permite enseñar a los otros, enseñarle a los transgresores, traer de vuelta a los pecadores. El Señor quiere usarte, como te lo dije en la primera clase, Él es el que está más interesado en sanarte para que vos seas una carta leída por todos los que te rodean. Tu vida, al ser sana, va a traer sanidad a otros. Tu vida, al ser puesta bajo la luz del Señor, va a traer luz a otros. Es impresionante tomar esto y realmente anhelar lo que hay en el corazón del Señor. El versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Espero que todo esto no solamente les sirva, y fue la oración de mi corazón, que traiga revelación y convicción de pecado. Si hay algo de todo esto que haya en sus vidas, que esté obstaculizando el obrar del Señor, sino que los lleve a tener un encuentro con el Señor más profundo, en donde Él se revele y sea formado en tu vida. Padre amado, yo los bendigo en esta clase, en este tiempo. Te pido que vos vengas con tu Espíritu sanador, con tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, a traer sabiduría. Señor, nos presentamos con un corazón contrito y humillado y sabemos que vos no lo despreciás. Señor, sabemos que vos tenés planes de bien para nosotros. Por eso, aunque no entendamos muchas veces las situaciones, aunque no entendamos muchas veces las circunstancias que tenemos que pasar, aunque haya heridas profundas en nuestros corazones, heridas en nuestra mente, aún en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, sabemos del poder que tiene tu Espíritu. Sabemos que vos podés penetrar a lo más profundo y sanar el alma, el espíritu y el cuerpo. Señor, declaro bendición sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada mente y aún sobre cada físico, en el nombre de Jesús. Y declaramos que en vos
todo es hecho nuevo, que en vos tenemos una misericordia renovada cada mañana, que con vos tenemos esperanzas, que vos sos nuestra esperanza y que con vos, Señor, todo va a estar bien. Te bendecimos, te entregamos este tiempo a vos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.